Comenzamos grabando la sesión del día de hoy. Aprovechamos también de saludar a los compañeros y compañeras que estén viendo el video después. Igual somos poquitos, 12 participantes hoy día. Es poquito. La semana anterior estuvimos explorando de a poco la problemática que representa en sí la didáctica de la matemática o la didáctica en general. En nuestro caso particular de la matemática. Y cómo a lo largo de las últimas décadas, yo diría los últimos 70 u 80 años, hemos tenido distintos mecanismos, formas de, primero, entender el problema y segundo, enfrentarlo. Desde una visión precientífica pasando por una recolección de herramientas y técnicas a partir de la psicología infantil, y hasta llegar a nuestros días con lo que nosotros llamamos didáctica fundamental, que se hace cargo en primera persona de los fenómenos que tienen que ver con la didáctica de la matemática, con la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, para el cual veremos ya la próxima semana cuáles son para nosotros los principales marcos teóricos o marcos de referencia para estudiar el fenómeno y estudiarlo para encontrar soluciones. En ese sentido, una de las formas que tenemos de encontrar, admitir, producir soluciones en didáctica es generar propuestas que se puedan llevar al aula. Es sumamente importante que lo que se estudia en didáctica de la matemática sea posible de llevar al aula, y no solo eso, o sea, llevar al aula significa también poner a prueba aquello que se está llevando al aula. Y si ponemos a prueba aquello que se está llevando al aula, debemos tener, es un poco cacofónico, pero es necesario contar con herramientas que nos permitan decidir sobre el éxito o el grado de éxito que tiene una propuesta de enseñanza. Al finalizar este curso nosotros vamos a estar generando propuestas de enseñanza en los distintos marcos teóricos, y sería lo ideal que al finalizar el curso también ustedes pudiesen poner a prueba esas propuestas de enseñanza, y al ponerlas a prueba, decidir sobre su éxito. Y para decidir sobre el éxito de una propuesta, para saber si lo que estoy haciendo genera o no, hay distintas metodologías. En el fondo, los profesores y profesoras somos investigadores en el ámbito de la educación matemática. Estamos constantemente generando soluciones y poniéndolas a prueba. Y eso implica experimentar, investigar. Y para experimentar e investigar es fundamental contar con un modelo, con al menos un modelo o al menos una metodología de investigación. ¿Y qué es una metodología de investigación? Es un marco en el cual nos desenvolvemos, nos movemos, que nos indica una serie, no sé si una serie de pasos, pero sí estados del proceso de investigación, ordenados cronológicamente, seguramente, para que nuestra investigación sea replicable, es decir, científica. Una de las principales características del método científico es que es replicable. Y replicable con los mismos resultados o con resultados similares. Obviamente, en el ámbito de las ciencias sociales, que en el que se desenvuelve la didáctica, no siempre los resultados van a ser exactamente iguales, pero sí
van a ser muy similares ante procesos que son similares. Y para que los procesos sean similares, necesitamos una metodología de investigación. Y existen distintas metodologías de investigación. Disculpen. Existen distintas metodologías de la investigación, pero hay una en particular que está dentro también del programa de este curso, que es particularmente útil cuando se investigan o cuando se ponen a prueba situaciones de enseñanza, ¿ya? Y es la que conoceremos como ingeniería didáctica. El día de hoy vamos a ver los fundamentos de la ingeniería didáctica. Vamos a dejar también en el aula virtual una lectura para que ustedes complementen todo lo que vamos a conversar hoy día, que no es, o sea, vamos a hacer un vistazo a lo fundamental de la ingeniería didáctica, vamos a hacer un ejercicio, una actividad. Por eso es importante que se conecten sus compañeros y compañeras de grupo, si usted va a trabajar con las mismas personas con las que está trabajando actualmente. Sería bueno eso. Y viene entrando más gente. Para luego de esta actividad, indicarles cómo vamos a poner nuestra primera nota. Nuestra primera nota, nota al libro, es como muy escolar, pero nuestra primera nota oficial. ¿Ya? No sé si en este punto o en este momento tenemos dudas, consultas, comentarios, después de esta breve introducción. De acuerdo, gracias Damaris. Voy a comenzar entonces compartiendo mi pantalla completa. Estaba buscando algo relacionado a Zoom. Bueno, les cuento que en términos de nuestra programación, que ustedes pueden encontrar en el aula virtual, estamos relativamente bien, ¿ya? El día de hoy es para ver ingeniería didáctica y para dejarles el capítulo 3 y el capítulo 4 de una lectura que va a estar en el aula virtual al finalizar la clase, y en el que también les voy a describir el trabajo grupal número 1. La semana pasada estuvimos explicando y definiendo la tarea 1, hoy vamos a explicar y definir el trabajo grupal número 1. Y a diferencia de la tarea 1 de la semana pasada, la vamos a dejar en el aula virtual antes de cerrar la clase, para que no me pase lo de la semana pasada, que llegó el día miércoles y yo todavía no subía la tarea. Por eso yo les di plazo hasta el miércoles 14, para que tengan una semana de trabajo, que es lo que corresponde. Y la fecha de entrega de este trabajo se supone que es el 19, o sea, el próximo lunes. Podríamos ponerlo el martes o el miércoles, yo no sé qué tanto les convenga, probablemente ustedes van a tener también la próxima semana no, evaluaciones en otras asignaturas. Y yo el 26, o sea, la semana siguiente, tengo que tener las notas puestas en el sistema. Entonces, también darles a ustedes un par de días de plazo extra implica quitarme a mí tiempo de corrección. Y eso tampoco es muy bueno. Y el calendario de evaluaciones de la escuela se hizo para eso, para que los profesores no moviéramos las fechas de pruebas. Pero en el caso de una asignatura como esta, donde lo que se evalúa no es una prueba, sino un trabajo, podríamos ser ligeramente flexibles. Hoy con este PPT-3, que va a quedar ahí la versión no editable, aunque es probable que uno buscando un poquito por internet pueda editar. Quisiera mencionarle también que esto fuera de programa, es posible que usted entrene a la aplicación TikTok para que solo le muestre
Bueno, en realidad en la aplicación hay contenido de todo tipo, pero usted puede entrenar a la aplicación para que solo le muestre contenido que a usted le interesa. Y ese entrenamiento es casi inconsciente. En un momento vi que un profesor o profesora compartió un video explicando algo sobre cómo utilizar cierta herramienta tecnológica para la enseñanza. Me gustó, le puse me gusta, lo descargué el video para que no se me olvide, y de a poco empezó a aparecerme más y más contenido de ese. Y ahora llegó un punto en que en realidad nada de lo que veo lo intento hacer porque son demasiadas cosas. Ingeniería didáctica. Para nosotros un marco... espérame. Voy a quitar mi cámara por ahora. Para nosotros un marco para la investigación en educación matemática. O una forma de poner a prueba situaciones de aula. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender por ingeniería didáctica? Primero, para entender qué es la ingeniería didáctica, necesitamos entender cuál es la necesidad de una ingeniería didáctica. Surge de la necesidad, a partir de la didáctica fundamental, de analizar las situaciones y propuestas de aulas que se presentan. Esta es una N. Es decir, ante la problemática de la didáctica, uno propone situaciones de aprendizaje, actividades, una secuencia, una serie de actividades. En el fondo, la planificación de clase. Podríamos inclusive entender eso como la planificación de clase. Así que también la ingeniería didáctica podríamos inclusive comprenderla, adaptarla, entenderla como una metodología de la enseñanza, incluso, quizás de la preparación de la enseñanza. Corresponde principalmente a una metodología de la investigación en el ámbito de la didáctica. ¿Alguna pregunta? ¿No? Doña Ana, ¿alguna pregunta? Está ahí con su micrófono encendido, pensé que quería preguntar algo. Oh, perdón, profe, no me di cuenta. Ah, ya. No, es que como yo escucho cositas, veo quién tiene el micrófono encendido y supongo que es porque van a preguntar algo y ahí no me gusta. No me gusta que pasen como esas preguntas, que no las puedan hacer en el momento en el que las quieren hacer. Entonces corresponde a una metodología de investigación, decía. Se caracteriza en primer lugar por un esquema experimental basado en las realizaciones didácticas de la clase. O sea, está pensado para eso. Y se distingue por lo general en dos niveles, el de la macroingeniería y el de la microingeniería. Vamos a ver en un ratito a qué nos referimos con macroingeniería y con microingeniería. ¿Ya? Entonces, resumiendo, la ingeniería didáctica es un marco para la investigación, es una metodología de la investigación que está pensado principalmente para la experimentación de situaciones de aula, de realizaciones didácticas. ¿Ya? Esta ingeniería didáctica tiene fases, está organizada en fases. ¿Ya? Lo primero que se hace es un análisis preliminar o análisis preliminares. Y uno se pregunta, ¿a qué nos referimos con análisis preliminares? Me gustaría escuchar o leer qué creen ustedes, qué se imaginan ustedes que son análisis preliminares cuando se quiere poner a prueba una situación de aula.
condiciones que tengo para realizar la clase que quiero, ¿ya? Dice Damaris, las condiciones que tengo para realizar la clase. Bueno, aquí dice el análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza. Epistemológico o epistemología es el estudio del conocimiento, de cómo nace, surge, se crea y se sintetiza el conocimiento. Entonces, ante un contenido contemplado en la enseñanza, por ejemplo, a ver, pensemos en el teorema de Euclides. El teorema de Euclides tiene una epistemología como contenido, como conocimiento. Segundo, el análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos, es decir, cómo se enseña el teorema de Euclides, qué tanto éxito tenemos los profesores y profesoras al enseñarlo de esta forma tradicional. Aquí dice tradicional, pero esa palabra es yo diría que hasta engañosa, porque en educación, ¿qué es lo tradicional? Lo que siempre se ha hecho, quizás. Uno tiende, cuando trabaja en educación, a enseñar las cosas como nos la enseñaron. Uno de los marcos metodológicos, uno de los marcos teóricos que vamos a revisar, define ese fenómeno. Lo define como la adherencia. Y yo creo que es particularmente nocivo porque transforma nuestra profesión en casi un oficio. O sea, esto siempre se ha hecho de esta forma, por lo tanto, aprende a hacerlo de esta forma. ¿Ya? Debo analizar esa enseñanza tradicional y sus efectos si quiero hacer algo distinto, obviamente. Esto es algo también importante. Cuando la compañera decía, cuando Damaris decía las condiciones previas, yo creo que están estos tres elementos. El análisis epistemológico, el análisis de la enseñanza tradicional y el análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y obstáculos que determinan su evolución. Y aquí pregunto, si voy a trabajar, por ejemplo, en un curso, el teorema de Euclides, si usted está en su práctica profesional y tiene que hacer una unidad o una clase sobre el teorema de Euclides, ¿cómo analizo estos tres elementos? ¿Cómo puedo analizar estos tres elementos? Bueno, ¿cómo puedo analizar estos elementos? Existe investigación al respecto. Entonces es importante que aprendamos a consultar investigación. ¿Ya? Y uno de los objetivos de la actividad de hoy, aparte de que nos empapemos de alguna forma o hagamos el ejercicio de hacer alguna de las fases de la ingeniería didáctica, es que también veamos cómo encuentro investigación al respecto. ¿Ya? El análisis del campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva, es decir, las condiciones físicas, culturales del colegio, universidad, del espacio donde voy a trabajar.
Y por supuesto, todo lo anterior se realiza teniendo en cuenta los objetivos específicos de la investigación. ¿Qué quiero lograr? O sea, ¿qué espero lograr? El análisis preliminar, en el fondo, me da una luz, me indica de alguna forma el camino hacia donde debo apuntar la situación didáctica, la propuesta, mediante, resumiendo, un análisis del contenido de forma epistemológica, cómo se enseña actualmente, qué concepciones tienen los estudiantes, cuáles son las dificultades con ese objeto matemático, los obstáculos que determinan su evolución, y ahí no me puedo basar en mi experiencia personal, porque es única, casi irrepetible. Tampoco me puedo basar en mi experiencia profesional, lo que yo he visto. Mira, trabajo hace 10 años en colegios y he visto siempre esto. Ya, yo trabajo hace 10 años en colegio, pero llevo 10 años trabajando en el mismo colegio. No sé cómo no puedo estar seguro de cómo funcionan las cosas en otro lado si no reviso investigaciones. No puedo. Segunda fase, la concepción en el sentido de concebir la situación de aprendizaje y lo que llamamos análisis a priori. Se toma la decisión de actuar sobre un determinado número de variables del sistema. ¿Ya? Las variables macrodidácticas o globales concernientes a la organización global de la ingeniería, a eso nos referimos con macroingeniería, es decir, a la organización en general, y las variables microdidácticas o locales concernientes a la organización local, es decir, la organización de una secuencia o de una fase. ¿Ya? En el análisis a priori, sobre todo en el análisis a priori, me baso en el análisis preliminar para suponer o para establecer una hipótesis de cómo van a responder los y las estudiantes a la situación de aprendizaje que se propone. Esa, entre comillas, predicción no es azarosa ni antojadiza, está basada en la investigación. Y cuando yo la baso en la investigación, al momento de hacer la fase anterior, el análisis preliminar. Me baso en ese análisis para suponer dónde, por ejemplo, van a tener mayores dificultades mis estudiantes, por qué la situación que se propone ayuda primero a resolver qué dificultades y por qué ayuda a resolver esas dificultades. Así que el análisis a priori es importante. Es muy importante porque en el fondo estoy casi haciendo una declaración de principios sobre cómo va a funcionar mi propuesta de aprendizaje. Luego, experimentación. Análisis a priori y validación. A posteriori debería decir acá. Así que ojo con eso. Aquí esto es un análisis a posteriori, luego de la experimentación. Se basa en el conjunto de datos recogidos a lo largo de la experimentación. ¿Cuáles son estos datos recogidos? Lo que observo, o sea, las observaciones realizadas de la secuencia de enseñanza, al igual que las producciones de los estudiantes de clase o fuera de ella. Estos datos se complementan con frecuencia con otros obtenidos en la utilización de metodologías externas como cuestionarios, entrevistas individuales o en pequeños grupos aplicados en distintos momentos de la enseñanza o durante su transcurso. Y ahí también cabe mencionar que si esto lo estoy haciendo en mi ejercicio profesional, cuando estoy haciendo clases, bueno, como profesor o profesora, recojo todos estos datos o intento recoger la gran mayoría de estos datos. Nadie está diciendo que cuando usted sea profesor o profesora va a hacer investigación rigurosa con todas sus clases. No,
Pero sí uno va recogiendo datos, los va anotando, los va confrontando, va tratando de mejorar, de cambiar de vez en cuando también. Es importante que uno aprenda a estar atento a las revistas de investigación. ¿Ya? Un segundito. Un segundito. Ya, decía. Entonces, en esta fase, veré, se recoge los datos. Ya, espérame, a ver, ahí sí. Y la confrontación de los dos análisis, a priori y a posteriori, se fundamenta en esencia la validación de la hipótesis formulada de investigación. Es decir, hay un análisis a priori. ¿Qué espero, dado el análisis preliminar, que ocurra con mi propuesta de aprendizaje? Hay un análisis a posteriori, lo que realmente ocurrió con mi propuesta de aprendizaje. Y basándome en esa confrontación, voy a validar la hipótesis formulada o voy a validar mi propuesta de aprendizaje e inclusive puede que se modifique, que se cambie a partir de eso. Entonces, tenemos, yo diría que 4 fases muy marcadas en la ingeniería didáctica. La primera, el análisis preliminar, en donde consulto en bibliografía, en investigaciones, aspectos sobre la epistemología del contenido, sobre cómo se enseña, sobre qué concepciones tienen los estudiantes, dónde les es más difícil, qué obstáculos tienen. Hago un análisis también del lugar donde voy a experimentar y, por supuesto, tengo en cuenta esos objetivos de investigación. Luego, el análisis a priori y la concepción, es decir, formulo la propuesta de enseñanza y proyecto a priori, es decir, antes de ponerlo a prueba, cuáles podrían ser las respuestas que me den mis estudiantes. Luego de eso tengo la experimentación, obviamente, y el análisis a posteriori. Yo diría una tercera fase muy marcada, es decir, a la luz de las respuestas que dieron los estudiantes a la actividad, de cómo respondieron, de cómo se desenvolvieron, confronto este análisis a posteriori con el análisis a priori para, en una cuarta fase, validarla o no validarla, cambiarla, etc. A ver, tengo en el chat a alguien. No, 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 no. No sé si una tesis, quizás algo, o sea, algo mucho menor. Mucho menor. No, porque la tesis requiere de un marco teórico amplio. Aquí vamos a. Claro, algo más pequeño. Y además vamos a intentar pensar que esto puede ser aplicado cada vez que realizo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? La ingeniería didáctica inclusive puede ser entendida como una forma de analizar mi propia enseñanza. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener una pequeña, no sé si pequeña actividad, pero sí, a ver. ¿Cuál va a ser esta pequeña actividad de hoy? En grupos de 3 a 5 estudiantes,
van a escoger alguno de los siguientes objetos matemáticos. Solo uno por grupo. ¿Ya? Solo uno por grupo. ¿Cuáles son estos objetos matemáticos? Operatorio con fracciones, sistemas de ecuaciones, área y perímetro de sectores circulares, ecuación de la recta, medida de dispersión, probabilidad condicional, razones trigonométricas o logaritmos. Aquí tenemos 8 temas, 8 objetos matemáticos. Van a buscar en artículos científicos, y eso les voy a mostrar cómo buscar en artículos científicos sobre las dificultades que se han reportado en estudiantes de secundaria sobre el objeto elegido, para entregarnos un breve análisis preliminar de una investigación tentativa. Un breve análisis, brevísimo. O sea, usted van a leer 1 o 2 artículos como máximo, se van a poner de acuerdo con sus compañeros y compañeras para definir cuáles son las principales dificultades que tiene, por ejemplo, cuando los estudiantes estudian ecuación de la recta. Y van a presentar sus trabajos apoyándose de una presentación, mira qué redundante, en PowerPoint, que luego vamos a subir al aula virtual. ¿Ya? Dudas, preguntas, porque antes de organizar la actividad, quisiera mostrarles cómo buscar en artículos científicos algo. Profe, ¿lo podría explicar de nuevo, por favor? Es que justo no estaba. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mira, nos vamos a juntar en grupos de 3 o 5. Y cada grupo va a tener algunos de estos objetos matemáticos, de estos contenidos. Van a buscar en artículos científicos sobre dificultades que tienen los estudiantes cuando trabajan con estos objetos matemáticos. Y después van a hacer una breve presentación de PowerPoint en donde nos van a dar su análisis preliminar. Solo sobre las dificultades. Recuerden que el análisis preliminar es mucho más amplio. Pero nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy solo en las dificultades de los estudiantes cuando trabajan con estos contenidos. Sí, es para hoy, ¿ya? Por eso no es algo extenso. Pero cabe preguntarse entonces cómo busco en artículos. ¿Cómo hago eso? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Hay varios lugares donde usted puede buscar artículos científicos. Hay uno que a mí me parece particularmente muy útil, que es un sitio llamado ResearchGate. ResearchGate. Si lo traducimos es como la puerta, el puente de la investigación. ResearchGate, Find and Share Research, o sea, busca y comparte investigación. Tú en este sitio, ResearchGate, puedes hacerte una cuenta, como puedes no hacerte una cuenta, ¿ya? Y en este sitio tú puedes compartir tus investigaciones, tus artículos, lo que tú has hecho y lo que usted va a hacer después. Y también es casi como una red social de investigadores, en la que uno sigue a ciertos investigadores y te avisa, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, que este paper que subí hace un tiempo atrás ya tiene 200 visitas, ha sido consultado 200 veces. Que Miguel Ángel Montes, un investigador que sigo muy de cerca, el 22 de diciembre del 2018 comenzó a seguir también mi trabajo. Y así, pero ¿qué particularidad tiene ResearchGate? Oh, no quiero ir acá. Que tú aquí, donde dice busca por investigadores, publicaciones y más, puedes poner ciertas palabras claves, ¿ya? Supongamos que yo quiero trabajar series trigonométricas. Series trigonométricas. Y quiero centrarme solamente en el tema que dificultades.
dificultades. Series trigonométricas, dificultades. Y me van a aparecer, por ejemplo, serie trigonométrica de Fourier, enfoque vectorial. Construcción social de la serie trigonométrica de Fourier. La serie trigonométrica de Fourier, un acercamiento socioepistemológico. Y aquí son, este es un paper de una conferencia, o sea, se hizo una conferencia y además se escribió. ¿Quién lo escribió? Rosa María Farfán y Fabián Romero. Y me avisa si el texto completo está disponible o no. Mira, estado actual de la investigación alrededor de la serie trigonométrica. Bueno, es de 2016. Estos son de 2016. Y aquí puedo descargarlo si está el texto completo. Por ejemplo, no sé, me interesa este de Farfán. Texto completo y lo puedo descargar. ¿Dónde está? En el Acta Latinoamericana de Matemática Educativa. Bueno, inclusive, bueno, aquí usted después verá cómo lo hace la cita. Ya. Acta Latinoamericana, son 13 páginas, aquí hay una página de presentación, y aquí está, la serie trigonométrica de Fourier, un acercamiento socioepistemológico de Fabián Wilfredo Romero Fonseca y Rosa María Farfán Márquez, que trabajan en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, el CIMBESTAP de México. Hay un resumen que puedo leer para hacerme una idea, y tengo el artículo. Y aquí probablemente se hable sobre las dificultades de la serie trigonométrica de Fourier. Puede que sí, puede que no. Si usted quiere buscar un tema como un tema de educación escolar, por ejemplo, ecuaciones de primer grado. Voy a poner eso nomás, ecuaciones de primer grado. Nada más, a ver qué aparece. Resolución de ecuaciones de primer grado, tipos de ecuaciones de primer grado, identidades y ecuaciones de primer grado, ecuaciones y sistemas de ecuaciones, secuencia de enseñanza para solucionar ecuaciones de primer grado con una incógnita. Aquí no está el texto completo, pero yo puedo requerirlo. Le van a enviar un mensaje a las autoras, que en este caso son Inés del Moreno y Lilia de Cobo, que dice, va a decir Gabriel Mesa de tal lugar, solicita el texto. Tú le escribes, oye, ministro, quiero revisar esto por tal y tal motivo, no sé si tú puedes hacer tener la amabilidad de enviármelo, etcétera, etcétera. Hay ocasiones en las que no se puede. Ahora, si quiero ser más específico, hacer el primer grado, obstáculos. Tipo de ecuaciones, identidad de ecuaciones, secuencia, resolución de problemas. No están todos los textos completos aquí. El juego y el aprendizaje cooperativo, etcétera. O sea, en este sitio, ResearchGate, en realidad, yo diría que todos los investigadores de todos los ámbitos suben sus publicaciones aquí. O sea, publicaciones que envían a revistas científicas, después las suben acá, para que todo el mundo sepa qué están haciendo los investigadores e investigadoras. Entonces, volviendo a nuestra actividad. Necesito que en el chat me vayan formando los grupos, ¿ya? Vamos a ir formando los grupos y yo les voy a dar su objeto. Y este objeto ya no será aleatorio, va a ser según lo que a mí me parezca. Isidora Reyes, Estefanía Pérez,
Y Roberto Elizondo, ustedes serán el... Ya, voy a ir por anotando también porque después los voy a incluir o voy a armar los grupos. Ya. Isidora Reyes, Estefanía Pérez y Roberto Elizondo. Ustedes tendrán las medidas de dispersión. Y serán nuestro grupo número 1. ¿Ya? Aguilar, Maturana y Martínez. Maturana y Martínez tendrán los logaritmos. Y será nuestro grupo número 2. Ah, Valentina Romero, ya. En el grupo 1. Junto con Reyes, ya. Después, Aguilar. Después, Nicolás Rivas, Bárbara Mancilla y Paula Pozo. A ustedes el área y perímetro de sectores circulares. Estos son todos contenidos que se ven en enseñanza media, grupo 3. Después tengo a la doña Catalina Tapia, doña Yani Ortiz, Felipe. El Felipe no, profe, me equivoqué. Ya. No era del ramo. Ya. Ana Nieto. Entonces, ustedes tendrán la operatoria con fracciones y serán el grupo 4. Después tengo Ricardo González, Catalina Núñez y Almendra Zúñiga. Ustedes tendrán las razones trigonométricas. Grupo 5. Después tengo Catalina Vergara, Nicole Moyano, Pablo Yáñez e Ignacio Grunet. Ustedes tendrán probabilidad condicional. Y será en el grupo 6. Después tenemos Brian Maldonado, Sofía Bedwell y Valeria Zaperas. Ya, paciencia. Zaperas, voy ahí. Ustedes tendrán logaritmos. Son el grupo 7. Grupo 8. Don Benjamín Pérez. Joao Díaz. Y Ariel Urbina. Ya a ustedes les queda ecuación de la recta. Grupo 8. Aguilar, Maturana, Martínez, profe, se agrega Araya. Aguilar, Maturana, Martínez, se agrega Araya. Perfecto. Después, Rodríguez, Jasón Reyes y Diana Sepúlveda. Sí, Diego, sí. Ya. Entonces, Sebastián Rodríguez, Jason Reyes y Diana ¿es Kidiana o Diana? ¿O está mal escrito o está bien escrito?
Profe, así mismo como se ve. Sí, Ya, está bien. ya. Gracias por Tal la cual. aclaración. Por favor, disculpa, pero hay que preguntar, porque entonces, ya, y Gina me dice, profe, mi primera clase, recién me incorporé a este ramo, rezagado, no tengo grupo. Sí, los voy a separar por grupo, Ana. Ya. Necesito a alguien que acoja a la compañera Gina. Yo estoy con Olga, somos dos, Lorena Alarcón. Pero no me dieron grupo, no mencionaron, ya. Y Olga Cabello, ya. Alarcón y Cabello. El grupo de Sebastián Rodríguez, que será el grupo 9, ya tengo que poner otro tema, será en el caso de ustedes, función lineal y afín. Función lineal y afín. ¿Ya? Necesito a alguien que incorpore en su grupo a la señorita, a doña Gina. Porfa. Alarcón Cabello. Son dos. En el caso de ustedes, Olga Cabello y Lorena Alarcón tendrán el tema de, déjame pensar en el currículum nacional, teorema de Tales. Teorema de Tales para el grupo 10. Y solo me falta poner a la doña Gina en algún grupo. Si no, lo hacemos aleatorio. A ver. Ah, sí, el grupo de Aguilar, Maturana, Martínez, Araya, les di logaritmo también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. A ver, tengo dispersión, logaritmo, área, pues. Ya. Sofía, a su grupo, para que no se repita, porque no es la idea, le va a tocar entonces. A ver, déjame ver si tengo ecuación de la recta. Ecuación de la recta. No, sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, atenta, Lorena Alarcón y Olga Cabello van a trabajar con Gina. Porque son solamente dos. ¿Ya? Entonces, teniendo los grupos, yo ya que tengo esto aquí armadito, voy a hacer la sesión por grupo. Repito la actividad. Van a buscar en artículos científicos sobre las dificultades del objeto matemático que les tocó para hacer un breve, 2 párrafos, no sé, media página de un análisis preliminar que después nos van a presentar con una presentación de PowerPoint. ¿Ya? Entonces, sección de grupos. Asignar manualmente y son 10 salas las que vamos a tener. Entonces, la sala 1 tenemos a Reyes Pérez, Elizondo y Romero. Pero es Pérez. Reyes Pérez, Elizondo y Romero. Estefanía Pérez, Isidora Reyes, Roberto Elizondo y Valeria Romero. Valentina Romero, ya. Ahí está el grupo 1 asignado. Grupo 2, Aguilar Maturana, Martínez Arayi. ¿A dónde tengo Martínez? Catalina Aguilar, Banco Araya, Martínez y Martínez Maturana, Comillani, Rodrigo Martínez,
Valeria Maturana, perfecto. Grupo 3. Nicolás Rivas. Bárbara Mancilla. Y Paula Pozo. Grupo 4. Tenemos a Catalina Tapia. Doña Yanis Ortiz y doña Ana Nieto. Grupo 5. R. González. Ricardo González. C. Núñez. Catalina Núñez. Y A. Zúñiga. Almendra Zúñiga. Grupo 6. C. Vergara. Catalina Vergara. N. Moyano. Nicole Moyano. P. Yáñez. Pablo Yáñez. Y I. Grunet. Ignacio. Ya. Perfecto. Sala 7. B. Maldonado. Brian Maldonado. S. Bedwell. Sofía. Valeria. Luego, sala 8. Benjamín Pérez. Don Joao Díaz. Y doña Aurbina. Ariel Urbina. Sala 9 para S. Rodríguez. Reyes. Y aquí dice Sepúlveda. Aquí no tengo ninguna Olga, estas actividades sí, van a ir, son la nota de los talleres, de las tareas. ¿Ya? Kidiana, no sé cuál es el nombre que tiene en el chat, como para... Ya, en el grupo 10 está Gina, Lorena y Olga. Parece que es Danco. Iniciar todas las sesiones. Sí, parece que se salió. Danco, Felipe Huenchamil. Ya, pongan a aceptar para que vayan a sus respectivas salas. Ya. Danco, no sé quién es Danco. Bueno, Felipe, no sé en qué grupo está. ¿Con quiénes trabaja normalmente, Felipe?
No sé en qué grupo está, Danco. Ya lo vamos a grupo 10. Ahí lo incluimos, Danco. Felipe Huechamil. Amigo, no sé en qué grupo está usted. Vamos a pausar la grabación mientras los compañeros y compañeras trabajan. Esta actividad que acabamos de tener y que vamos a presentar ahora es un acercamiento a esta metodología de investigación, un acercamiento muy lateral, pero como primera instancia me parece que puede ser muy positiva. El objetivo de esta actividad era que usted primero consultara. Eso lo vamos, inmediatamente vamos a poner ese ese banner, digamos, ahí en el aula virtual. Lo vamos a hacer inmediatamente antes de que nos pongamos a presentar. Número aleatorio. Sí, profe, que yo le quería pedir si, por ejemplo, cuando nos tocara a nosotros, como para subir al trabajo, si usted lo podía compartir pantalla, que yo estoy del teléfono. Ah, perfecto. Sí, ningún problema, ningún problema. Entonces voy a hacer eso al tiro y quienes quieran hacerlo de esa forma lo suben ahí y ya, así que deben un segundito. Mire que esto no es muy instantáneo, pero mientras tanto les cuento que mi cabeza lo tapa, pero detrás tengo, no sé si alguien alcanza a ver. Solo quería compartir con ustedes que Melipilla ganó el fin de semana. 2-0 a la Unión Española. ¿Cómo no se escuchó? Solo quería compartir con ustedes que Deportes Melipilla ganó el fin de semana 2-0 a la Unión Española. Ah, Nada más. Excelente, profe. Y Colo Colito perdió, profe. Oh, No toquen ese tema, 2-1 es perdió. delicado. Estamos ni Ya. ahí, estamos ni ahí. no toque. No No toquen ese entremos, tema que es no delicado. entremos, no entremos presentaciones, no entremos a terrenos delicados, ¿ya? Presentaciones, actividad 12 de abril, ¿sí? Capaz, el aula dice cálculo integral, Ya, estoy clarito. no es del didáctica. Por si acaso. Gracias por el aviso que estaba. Hoy estoy clarito. Manso ojo. Oye, pero si no fuese por usted, yo estaría toda la tarde esperando que me enviaran la tarea. Y los chiquillos de cálculo estarían con una cara de ¿qué onda el profe? Que sube. Pucha. Ya. Va a ser un recurso muy sencillo. O sea, yo sin fecha de entrega, o sea, para que lo suban hoy día. O ahora, sería lo ideal. Presentaciones. Actividad 12 de abril. Permitir fecha de entrega ya el 19 de la próxima semana, si es que, pero la idea es que lo entreguen ahora, guardar cambios y mostrar. Entonces, quienes quieran subirlo ahora, pueden subirlo ahora. Ya tengo anotado yo aquí mis grupos, los 10 grupos. Entonces vamos a generar un número mínimo. Pero no, yo quiero un número, ya, que decida mi lápiz. Donde caiga el lápiz va a ser el grupo que comience.
Grupo 4. No sé si está listo el grupo 4. Espérame, profe, que estoy subiendo la cuestión. ¿De acuerdo? El grupo de Tapia, Ortiz y Nieto, que nos van a hablar sobre... Y Felipe Guachamil. Y Felipe, gracias por acordarme. No lo tenía anotado. La Furia Roja nunca cae. No sé, mira, yo ayer vi el partido y no parecía la Unión un equipo de primera. Pero bueno. Usted me avisa. Ah, no, pues me voy al aula virtual aquí. Ahí lo subí, profe. Ya, entonces yo al actualizar debería haber una entrega. Sí. Ver entregas. Ya. Mientras eso ocurre, voy a compartir la pantalla para que puedan ver. Y esto está, lo subió, aquí está. Ana María. Entonces, Ana María, a ver, debería estar abriendo. Fundamentos. Mientras voy a refrescar igual esta página. Quizás si me voy aquí a la carpeta de descargas. Ahí sí. Entonces, habilitar edición y usted me dice solamente cuándo paso las diapositivas y yo voy a guardar silencio para dejarles a ustedes el espacio. ¿Ya? ¿Empieza nomás? Con toda confianza. Ya. Bueno, ahí como aparece en el título, a nosotros nos tocó hablar sobre las dificultades que hay en las operaciones con fracciones. Nosotros encontramos un artículo, pero se me olvidó agregarlo, que es de León, un nombre en inglés que no puedo pronunciar. Muy bueno el artículo, la verdad explicaba demasiado bien. Y si puede avanzar con la diapositiva. Bueno, nosotros en la introducción queríamos explicar, o sea, definir cuáles son las mayores dificultades que tienen los estudiantes con las fracciones, que la verdad es una dificultad que se puede apreciar bastante. Es muy común ver estudiantes que presentan todavía, personas hasta mayores que pueden presentar dificultades en las fracciones, y también está bien explicado el por qué, que es un por qué bastante común. ¿Sí puede avanzar un poquito de nuevo? Ya, el artículo nosotros lo tomamos, fue una encuesta que se tomó en Estados Unidos. Los alumnos eran de 8º grado y la mitad solamente podía realizar estas ecuaciones. Entonces es un problema bastante grande, que ya el hecho de que solamente la mitad de los alumnos sean capaces de realizar ecuaciones con fracciones, que en 8º grado yo considero que son alumnos de entre 13 y 14 años. Y si avanzamos, dice que no solamente pasa en la asignatura de matemáticas, sino que donde vean reflejado las fracciones, que también puede ser en física, química con sus fórmulas. En la siguiente diapositiva tenemos el ejemplo, que por ejemplo A partido en B, los alumnos suelen relacionarlo con números enteros, porque al momento que ellos ven las fracciones, ellos ya tienen que comenzar a ver lo que son los números racionales. Ese es el primer cambio donde los alumnos presentan la mayor dificultad, donde ellos relacionan las fracciones con números enteros, pero la realidad es que son números racionales. Y eso sucede en las operaciones, porque en las operaciones, si seguimos avanzando, tenemos el primer ejemplo en las multiplicaciones. En la multiplicación de la aplicanda nosotros sabemos que es, bueno, el término más común es multiplicar hacia el lado.
término más asociado para los alumnos. Y aquí, por ejemplo, tenemos que 3 partido en 7, si lo multiplicamos en 2 partido en 7, o 3 séptimos por 2 séptimos, es igual a 3 por 2 partido en 7 por 7. Entonces, aquí tenemos que son 6 partido en 49. Un ejemplo bastante común, los alumnos quizás lo pueden relacionar, pero si volvemos a avanzar en la diapositiva, tenemos el ejemplo de la suma. ¿Qué es lo que pasa con la suma? Aquí es donde los alumnos cometen el primer error. Si yo les coloco 3 séptimos más 2 séptimos, si los alumnos lo relacionan con la multiplicación, claro, a ellos les va a dar 5 catorceavos. Aquí es donde ya los alumnos tienen que ver el término del denominador, son unas dificultades bastante gramáticas que son las que se presentan. Y avanzando tenemos otro tipo de dificultades que son las preguntas que se tomó de la encuesta, que son los que los alumnos definieron. ¿Por qué necesitamos denominadores? Para la suma, las restas. Pero no para multiplicar y dividirlas, porque claro, la división también es una multiplicación cruzada, una multiplicación mariposa, el término que se les quiera dar. Entonces, ¿por qué multiplicamos para resolver problemas de división en fracciones? ¿Por qué invertimos la fracción en el denominador en el lugar del numerador? Entonces, existen muchas variables que generan dificultades. Entonces, aquí uno como docente puede llegar hasta ocupando el efecto del topase, darles un término que ellos puedan relacionar para que ellos puedan hallar la solución. Son muchos los programas que se pueden llegar a aplicar para los alumnos. Y no sé si los chiquillos del grupo, ahí, aló. Sí, bueno, no quisimos interrumpir la presentación de la compañera, pero claro, o sea, aborda completamente todos los puntos lo que dijo la Anita, que en el fondo hay un tema tanto gramatical que les cuesta a los alumnos que va intrínsecamente con el lenguaje matemático que se ocupa en las fracciones. Por ejemplo, lo dijo la Anita, no es lo mismo 1 partido por 2 que un medio. Ya el concepto de fracciones trae un lenguaje distinto, que al alumno de primera vista le genera un rechazo. Entonces, partiendo desde ahí, ya todo va como un poco más complicándose, porque, por ejemplo, lo que explicó muy bien la Anita fue el tema de las operaciones aritméticas que ocurren con las fracciones. Por ejemplo, el hecho de que a la suma yo tenga que buscar un mínimo con múltiplo para igualar el denominador, luego empezar a hacer todos los procedimientos para poder sumar y que haya un procedimiento distinto para multiplicarla, genera una confusión y un aprendizaje más lento en el alumno, que es lo que lleva en gran parte, es como se apunta dentro de este artículo a ser la gran causal del problema. Pero claro, ahora como método investigativo es buscar la solución y las distintas metodologías para poder resolver eso. Y también abordar un poco más allá de que hay causas secundarias y errores que se pueden ir cometiendo que afectan este proceso de aprendizaje. Eso. Gracias, chicos. Gracias. A ver, 2 cositas que quisiera mencionar. Oye, un segundito. Lo que pasa es que tengo a mi hija acá al lado y también está conectada a clase, entonces a veces necesita ayuda. Les voy a pedir un minutito y sigo inmediatamente. La uno.
Chicos, de vuelta, dos cositas que quería mencionar. Súper, me parece muy bien lo que hicieron. El ejemplo que mostraron de cómo se equivocan los estudiantes con la suma de fracciones de distinto denominador es mucho más común de lo que uno quisiera. De verdad que aparece muchísimo eso de sumar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. Y lo otro que quisiera destacar es cuando la compañera dice nosotros como docentes. En términos de la discursiva, es súper importante comenzar ya a considerarnos docentes. Estaremos en algún nivel uno de su formación académica, pero este curso es para pensarlo como docentes, ¿ya? Así que súper, me parece muy, muy bien lo que nos mostraron los compañeros y compañeras, la compañera ahí. Espérame, que tengo aquí el chat. Dice, va a costar la carrera, se saca. Un segundito. Chicos, seguimos con el grupo de Grunet, de Ignacio, Nicole, Catalina y Pablo. ¿Alguno de los compañeros que nos presente? Yo puedo hablar, profe. No Ok. sé si me escucha bien. Sí, yo le escucho súper. Ya. Bueno, nuestra presentación tiene 2 diapos, ¿no? Es más que nada como para mostrar como en términos generales el problema. Nosotros, déjenme que me está congelando la pantalla. Mm, Estoy mostrando yo por si acá lo que subieron ustedes al aula virtual. Bueno, nosotros leímos un documento de Santiago Insunza. Es un artículo que se llama es un estudio en concreto que se llama Dificultades de estudiantes mexicanos que concluyeron el bachillerato, perdón, para resolver problemas ternarios de probabilidad condicional. Bueno, como dije, es un estudio que se hace a una cantidad específica, una población específica, que en este caso son 153 estudiantes que están ya preparándose para postular a universidades y todo, los cuales se le hace como, antes de hacerle eh, este test de resolver problemas de probabilidad condicional, se le hace como un estudio para ver si ellos saben cómo, si tienen un conocimiento general más o menos de álgebra y aritmética. Entonces aquí el texto nos va mostrando las causas que, bueno, lo primero que ellos plantean es que el texto plantea que le impresiona que los estudiantes no sepan utilizar ni el diagrama de árbol ni el diagrama de Venn. Ninguno de los dos. Hubo como un porcentaje muy pequeño que correspondía como al 20% de los estudiantes que intentó siquiera utilizar el diagrama, pero ni siquiera fue con éxito. Por decir, aquí en nuestra presentación también habla de que
de los 153 estudiantes, un 10% no fue ni siquiera capaz de entender el enunciado. Entonces, los problemas que aquí se hablaba era que de partida los estudiantes no venían preparados con una buena base al momento de, por decir, intentar leer un lenguaje matemático dentro de un problema. O sea, no sabían identificar, el 10% de ellos no sabía identificar, ¿cómo se llama? El lenguaje matemático que se presenta cuando uno va a resolver un problema. También decía que entre el 60 y el 90% de los estudiantes fueron capaces de resolver el problema sin éxito en la respuesta final. O sea, pudieron hacer un desarrollo, como intentaron hacer el ejercicio, pero no fueron capaces de dar la respuesta correcta. Entonces, más que nada, nuestro documento que leímos trata sobre una población estudiada que más que nada hablaba sobre los problemas de comprensión lectora, entre más condicionales tenían los problemas, más les costaba entender los problemas. Es como es un tema de base, es como un tema de que no lograron comprender bien el tema y se iba notando entre más dificultad tenían eran 6 preguntas si no me equivoco, entre más le iban poniendo condicionales a los problemas, menos eran capaces de resolverlo. Y también era más baja la cantidad de respuestas correctas que podían ejercer. Perfecto, gracias. Muchas gracias por la presentación, súper. Dos cositas que quisiera mencionar. El bachillerato en algunos países es lo previo a pasar a la educación superior. Entonces estamos hablando de estudiantes de entre 17 y 19 años. Más o menos, ¿ya? Sí, de hecho eso decía, entre 17 y 19 años eran todos los estudiantes. Perfecto. Y segundo, mira, la probabilidad condicional es compleja y es cierto que, o sea, se dan las dificultades que tú das, que los estudiantes no están acostumbrados a trabajar, a resolver sus problemas a partir de diagramas. Y lo segundo es que se ha demostrado, hay investigaciones que demuestran que cuando los estudiantes mejoran su comprensión lectora, mejoran su resolución de problemas también. De hecho, eso era lo que más hablaba sobre la conclusión, que lo que más se recalcaba era que la comprensión lectora de los estudiantes era muy baja en el sentido de que no podían entender el enunciado siquiera, ni siquiera el problema como tal, sino el enunciado como el ítem. No podían ni siquiera entender eso. Súper, súper. Oye, genial. Gracias por la presentación, chicos. Chicas, un segundito. Entonces, me gustó esto, genial. Entonces, siguiente grupo. El grupo número 8 de Pérez, Díaz y Urbina. Si quieren compartir la pantalla, si subieron algo al aula virtual, ustedes me avisan. Sí, profe. Vamos a compartir la pantalla. Fantástico. ¿Se ve algo ahí? Sí, se ve toda tu pantalla, súper. Sobre el volumen que no. Ahí sí. Bueno, como nosotros nos tocó investigar a grandes rasgos sobre las dificultades y errores en el aprendizaje de la ecuación de la recta. Y encontramos un artículo muy interesante en el cual, voy a darle pantalla completa, en el cual se exponían, se hizo una investigación en algunos cursos de secundaria o de enseñanza media, como vendría siendo acá en Chile, sobre los principales errores que los alumnos en este caso cometían a la hora de resolver ecuación de la recta o graficarla.
¿ya? Y estos se realizarán por docentes y estudiantes de 10º año de la educación secundaria, que vendría siendo como la enseñanza media de acá, ¿ya? Y el método de la investigación es descriptivo y clasifica los errores que cometen en este caso los estudiantes y las dificultades que también tienen ellos a la hora de realizar estos ejercicios, ¿ya? Y entre las principales dificultades que nosotros encontramos como grupo es, por ejemplo, se vio al utilizar la fórmula para el cálculo del valor del número de la pendiente, se omite el signo negativo, ¿ya? Cuando alguna de las coordenadas de un par ordenado es número negativo. En este caso, también al efectuar operaciones básicas en el conjunto de los números reales, la suma, las multiplicaciones, o suman, o tienen ese problema con los signos, en este caso, como dice más abajo, es la ley de signos, es la realización de las operaciones básicas también al operar rectas, ¿ya? Por ejemplo, al sumar las rectas negativas, no le ponen el signo al lado correspondiente. O problemas también cuando el número positivo es mayor, en este caso, y el número negativo es el menor, también, etc. Y también otro de los errores que vimos en ese estudio, que encontramos muy relevante, el tema de distinguir entre las abscisas y las ordenadas. Muchos también, a lo mejor, confunden cuál es el eje de la abscisa, cuál es el eje de la ordenada. Sabemos que el eje de la abscisa es el eje de la X y la ordenada es la Y, pero se vio también de que había una cierta confusión en cómo nombrar cada uno de los ejes en el plano cartesiano. Disculpa. Y dígame. ¿Te puedo interrumpir con una cosita? Nada que ver, o sea, no es que no tenga nada que ver, pero una regla mnemotécnica que yo utilizaba cuando más pequeño para recordar cuál era el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. No sé si me ven en la cámara. Sí. Ya, y se lo digo también a los estudiantes para que no se lo olvide, siempre digo que cuando a uno le dan una orden tajante le hacen este gesto. Una orden. Ya. Entonces, con eso nunca se me olvidó que el eje de las ordenadas era el vertical. Claro. Sí, bueno, sí, lo entiendo. Ese era mi aporte, señor profesor. Disculpe interrumpir. Gracias, profe. Y la última es el tema de la pendiente. La aplicación de la fórmula de pendiente, que en vez de muchas veces o la cambian o se cambia de orden o mezclan el eje de las Y con el eje de las X como se ve en la imagen. Súper. Y eso. Súper. Y eso es lo que sacamos de ahí. Ya, no lo pusimos en APA, pero no, pero si, no era para recordar el link nomás. Sí, y no era parte de la evaluación que lo presentaran en APA, así que no se preocupen. Lo que sí, oye, el tema de la pendiente es súper importante en matemáticas, el tema de la pendiente de una recta, porque eso después es motor del contenido de cálculo de la derivada. O sea, las razones de cambio, las pendientes son súper importantes. Me llamó mucho la atención que varias de las dificultades provienen de la operatoria con números reales. A ver, un segundito. Ya. Ya, disculpen, chiquillos. Ya, oye, disculpen que me desconcentré un poquito, pero no importa. Les decía que me llama mucho la atención que algunas de las dificultades tienen que ver con la operatoria con números reales. Eso es para tomar en cuenta. Gracias, chicos, por la presentación. Sobre todo la regla de los signos, profe. Sí, la regla de los signos. En el caso de las pendientes negativas, positivas, eso se ve muy común también.
Vamos a seguir con el grupo 1. Grupo 1 de las medidas de dispersión, que es de Reyes, Pérez, Elizondo y Romero. Ustedes me cuentan cómo lo van a hacer. Espere, profe, que estamos teniendo unas dificultades técnicas. Dificultades Estamos técnicas. conversando entre nosotros. Esperen un De poco. acuerdo, ningún problema, pero yo no soy Pérez. Me dijo, es Pérez. No, espere un poquito, profe. Casi, perdón. Cayó ahí la... Ya, profe, ¿tengo que compartir yo pantalla? Como usted quiera. Ya, sí, ya. Espera. Ya, profe, entonces, a ver la presentación. Ya, entonces, a nosotros nos tocó la dificultad de la inferencia estadística, bueno, de las medidas de dispersión. Ya, introducción. Bueno, la inferencia estadística es el conjunto de métodos y técnicas que permiten inducir a partir de la información empírica proporcionada por una muestra cuál es el comportamiento de una determinada población con un riesgo de error medible en términos de probabilidad. En los estudios de la medida de dispersión, tales como población y muestra, intervalos de confianza, las medidas de tendencia central, medida de dispersión, etc., se observan ciertas dificultades que se hacen notar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí pusimos como las medidas de dispersión que son más, las que son en realidad. Y bueno, las dificultades más comunes que se presentan en la medida de dispersión, la principal dificultad que se encuentra son que los estudiantes se enfrentan a actividades de inferencia estadística, es saber qué variable está siendo estudiada y cómo en consecuencia determinar la distribución con la que se distribuye dicha variable. ¿Para qué me sirve esto? ¿Por qué estoy calculando esto? ¿Dónde definir cada variable? Etcétera. Por otro lado, dentro de este contexto, la estimación de los parámetros desconocidos de una población con una fiabilidad o un error prefijado, por estimación puntual o por intervalos, genera ciertas dificultades de entendimiento. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo está bien? ¿Estaré eligiendo los intervalos correctos? Al final, como que nosotros fijamos o entendimos como que igual nos pusimos como en la pregunta de cuáles habían sido nuestros problemas para entender la estadística, porque igual es como una de las cosas que más cuesta aprender. No es tan difícil el hecho como de que se entienda que son como puras fórmulas, pero el hecho como de analizarlo, como de prefijar como ciertas situaciones que me pueden ayudar a esto, es la dificultad que muchos presentan, sobre todo en la secundaria, porque hay una cosa que no se entiende, que es como, ¿para qué me sirve esto? Porque muy naturalmente los profesores lo pasan como más que una estadística en sí, sino como mera fórmula, de que esto sirve para tal cosa, pero no como, oye, analicemos esto, oye, esto es más que nada para que tú puedas sacar ciertos parámetros o que tengas un cierto intervalo de que te va a servir o bueno, las probabilidades en sí, todo eso no se entiende como sí, sino que como mera fórmula, y esa es como la dificultad que nosotros encontramos. Bueno, y otra de las dificultades, no sé si mis compañeros me ayudarán. ¿Alguno de los Tefi, no? Ya, bueno, sigo yo entonces. Perdón, me fui. La relación que existe entre el aumento o disminución de tamaño en una muestra y la precisión, error de estimación que se tiene a la hora de obtener la estimación aproximada del parámetro en estudio, mediante su correspondiente intervalo de confianza. Y la relación existente entre la varianza, desviación típica, bueno, como decía anteriormente, ocurre lo mismo. El tema de no entender para qué se ocupa o para qué lo estoy realizando o para qué me va a servir esto, es como el problema más común que se ve en la estadística, porque si a nosotros nos explicaran de una manera en que se puede analizar, en que nos va a servir para un montón de cosas en la vida, tanto ya sea para
para determinar cosas, o como el profe de métodos estadísticos nos decía, como para, se me va la palabra, él nos mostraba en su ejemplo que en este boletín de matemáticas que hizo, él hizo un pronóstico de cómo iba a ser el coronavirus acá en Chile, y cuándo íbamos a tener la segunda ola de como del virus. La Y él segunda lo ola de pronosticó, contagio. claro, la segunda ola. Y él pronosticó que iba a ser para esta fecha, que no íbamos a ir de nuevo a cuarentena. Y fue súper loco porque el hecho que él lo haya hecho en octubre y que ahora se esté viviendo la segunda ola, nos ayuda mucho como a entender para qué significa la estadística, o sea, para qué sirve o qué nos puede ayudar. Pero Claro, en no es cambio, que, no como es que el que, profesor sea adivino, pitonizo, claro, tenga es poderes. netamente matemática y estudio de la estadística. Y eso sería re entretenido como abarcarlo en el colegio, como que se hicieran ejemplos de verdad que uno pudiera entender y no tanto como una mera fórmula. Y bueno, la conclusión aquí me va a ayudar Roberto. Sí, gracias Isidora. Como bien dice mi compañera, la estadística, las medidas de tendencia central y todo el entramado de herramientas que nos entregan son métodos y procedimientos utilizados para recolectar, para clasificar, resumir, hallar regularidades, analizar datos y con la finalidad de hacer inferencias para poder ayudar a la toma de decisiones y, como estaba diciendo sobre el coronavirus, para formular posibles predicciones. Entonces, como conclusión, lo que podemos decir es que la mayoría de los estudiantes aprenden a realizar estos cálculos, aprenden a utilizar la fórmula, a comprender tal vez cómo se resuelve matemáticamente, pero lo que es complicado y lo que no siempre se suele conseguir es el comprender el proceso de el por qué hacerlo y por qué se está haciendo. Tampoco el concepto que tiene trasfondo. Lo más complicado de la enseñanza y el aprendizaje que se puede apreciar en la estadística es la conceptualización de la misma, es saber qué significa cada cosa, entender cómo funciona la varianza, cómo entender la campana de Gauss, todos los temas. La aplicación es simple, entre comillas, pero la conceptualización de la misma es la mayor dificultad que hemos podido identificar en el texto que leímos. Y eso se podría Muchísimas decir a gracias. modo de conclusión. Oye, genial. Para quienes estudien, deja esa, todavía no saquen la... bueno, ya la saco. No importa, no importa. Lo hago de nuevo, profe, si no me cuesta nada. No, que quería hablar de los autores que aparecen ahí, es que si alguno de ustedes quisiese después profundizar en el estudio de la estadística, la enseñanza de la estadística, el último nombre que aparece aquí al principio, Batanero, que es Carmen Batanero, española de la Universidad de Granada, es quien en las últimas décadas o en los últimos 15, 20 años ha llevado, entre comillas, la batuta de este tipo de estudios. Entonces, cuando uno entra en un área de la didáctica, va conociendo o, claro, interactuando con ciertos autores, más que con otros. En el caso de la estadística, bueno, y después lo vamos a ver con los marcos didácticos. Mira, vamos ahora sí puede dejar de compartir la pantalla. Gracias, Isidora. Van a quedar varios, 1, 2, 3, 4, 5 grupos sin poder presentar, pero quisiera terminar por lo menos de escuchar al grupo número 10, ya que trabajaron con el teorema de Tales. Los demás grupos van a subir, todos los grupos suban la presentación al aula virtual, pero los que queden por presentar van a presentar la próxima semana igual, ¿ya? Para que todos pasemos digamos, por este aro. Y también quiero tener tiempo de explicarles cómo va a ser la primera nota, entre comillas, solemne del semestre. Entonces, llamo a Alarcón, Cabello, Gina, y había otro compañero o compañera más. Danko Pavlovich. Ya, Danko
Pavlovich. Si puede alguno o alguna de ustedes. Espérenme, profe, un poquito. Y ahora sí que se está abriendo el Power. Tranquila, aquí esperamos. Ahí se ve súper, se ve ¿Se ve? perfecto. Sí, se ve perfecto. Ya, nosotros le pusimos la implicancia en el aprendizaje del teorema de Tales. Y nos faltó agregar que sacamos la información de una tesis de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí de México. Bueno, las dificultades que hay en el aprendizaje del teorema de Tales es, bueno, que se presenta una mayor dificultad al momento de reconocer situaciones de contexto geométrico, datos algebraicos y simbología. Que en este caso que los estudiantes carecen los profesores en explicar con un contexto real y lo explican como muy técnicamente cosas geométricas. Y también que no pueden a veces identificar los datos algebraicos en donde corresponden las figuras. La segunda, en secundaria, la enseñanza del teorema de Tales está centrada en el contenido y en cómo lo aborda el docente, puesto que solo tiene relevancia saber aplicar la fórmula y no se toma en cuenta el contexto del estudiante. Y esto, bueno, parecido a lo anterior, es que casi todos los profesores no toman en cuenta el contexto y solo lo explican, solo pasan la fórmula del contenido y sin más, sin profundizar de dónde viene, aplicarlo en un contexto de la vida cotidiana, por ejemplo. Y eso. Y el último, que identificaron que la dificultad presentada por las maestras es conceptual y ligada al saber matemático. El uso de GeoGebra permitió evidenciar algunas dificultades, así como posibilidades de planificación y composición de estrategias pedagógicas por parte de los profesores. Bueno, esto es más como por parte de los profesores que no pueden utilizar una herramienta tecnológica como es GeoGebra, pero las dificultades que se presentaron aquí son como el concepto del teorema de Tales en sí, al saber matemático que tienen los profesores. No sé si mis compañeros quieren agregar algo, el Danco o la Gina, la Olga, no sé, parece que tiene mal internet. Y acá está el link de donde sacamos la información. De acuerdo, de acuerdo. Genial. Mira, déjame esa pantalla del análisis preliminar. Yo
quiero destacar lo segundo que aquí mencionan, que el teorema de Tales está centrado en el contenido, y eso es algo que ocurre mucho en la enseñanza tradicional de casi todos los contenidos matemáticos. Y el teorema de Tales es sumamente importante, por ejemplo, para la semejanza de triángulos, para la semejanza en sí, y la semejanza tiene una aplicación, pero sumamente importante en la creación de modelos, en creación de modelos a escala. Y después también tiene una aplicación importante en la trigonometría. Yo estoy lista. Por favor. ¿Profesor? ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ah, disculpe, es que eso quería agregar también, no alcancé a conectar. Disculpe, que le interrumpa. Eso, del objeto matemático, la semejanza de figuras geométricas. Y la dificultad que hay son la semejanza, las figuras semejantes, los criterios de semejanza, la razón de semejanza y la escala. La razón entre longitudes, las áreas y volúmenes de cuerpos similares. Eso tenía como los conocimientos previos. O sea, el teorema de Tales es un conocimiento previo para estudiar semejanza de figuras planas, pero la semejanza de figuras planas en general tiene muchas aplicaciones directas. ¿Ya? Dejamos de compartir la pantalla, porfa. Porfis. Les agradezco a todos los grupos que presentaron. Los grupos que no han presentado, la próxima semana vamos a comenzar la clase con sus presentaciones. Fundamentos. Presentaciones. Inicio clase del 19. Y no se me olvide. No está hablando a nosotros. No, es que estoy anotando en una pizarrita que tengo al lado para que no se me olvide que la próxima semana vamos a comenzar con eso. ¿Ya? Entonces, este ejercicio de uno, ¿qué hace cuando quiere investigar algo? Lo primero que hace es un análisis preliminar, y en el marco de la metodología llamada ingeniería didáctica, el análisis preliminar es fundamental, es lo primero que se hace. Entonces te ayuda a pensar en las posibles soluciones y en posibles estrategias. ¿Cómo vamos a cristalizar o a sintetizar lo visto en estas primeras clases? Para eso vamos a dejar aquí en el aula virtual la primera evaluación, ¿ya? Evaluación 1. Vamos a hablar de esta consigna que les voy a dejar en el aula virtual también, todo eso hoy antes que termine la clase. Talleres y tareas. Aquí en evaluaciones va a estar la primera evaluación, que es grupal. No veo que te muevas, computadora. A ver. Entonces, esta evaluación número 1, que es grupal, se van a juntar en grupos de entre 3 a 5 estudiantes. Pueden mantener los grupos que tienen actualmente o cambiarlos. Eso queda a criterio de ustedes. Entonces, en estos grupos de 3 a 5 estudiantes desarrollarán un escrito de entre 5 a 10 páginas. Entre 5 a 10 páginas, incluidas las referencias. En el siguiente tema, el problema de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Su evolución en los métodos de solución. O sea, que usted nos hable de cómo ha ido evolucionando este tema y en qué está en este momento. El formato del escrito es de artículo científico, entregado en el trabajo grupal número 1, se adjuntará de igual forma en la evaluación 1. Y la calificación va a ser según los criterios de la siguiente rúbrica, en la que usted, para tener una nota 7, necesita 24 puntos, y para tener una nota 4, necesita 15 puntos, es decir, el 60%.
¿Cuáles son estos criterios? Los primeros criterios son similares a los de la tarea 1. Formato, ortografía, redacción y presentación de la información. Por tanto, la retroalimentación que les voy a dar seguramente el miércoles por la tarde o el jueves por la mañana de la tarea 1 les va a ayudar a ver cómo están con lo de la ortografía y sobre todo lo de la redacción. En la descripción en la presentación de información, descripción de las etapas y en ingeniería didáctica, hay que agregar, o sea, hay que estar atento a ese criterio. Presentación de la información, que usted resuma y presente la información de forma correcta. La descripción de la etapa sería lo óptimo, describir de forma cronológica cada etapa relacionándola con la anterior y con la siguiente, o sea, que se vea un hilo conductor entre ellos. Y la ingeniería didáctica, lo óptimo sería que usted describa y relacione la ingeniería didáctica en el contexto presentado. Usted está presentando un contexto sobre cómo ha evolucionado la forma de resolver este problema de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, y en ese contexto la ingeniería didáctica entra en algún punto, ayuda en algo, y la idea es que usted y su grupo pueda reconocerlo. ¿Ya? Nos vamos a la evaluación. Vamos a poner esa evaluación número 1, que es grupal. No sé si hasta el momento hay alguna duda. El formato, el mismo digamos, del artículo científico. Yo creo que va a ser el formato en el que vamos a trabajar. Profe, ¿para cuándo este trabajo? Próxima semana. ¿En Ideal serio? sería 10. Profe, ¿Sí? disculpa que lo... Sí, claro, que lo interrumpa. la disculpo, no se preocupe. Es que este jueves tenemos que mandarle uno y para la próxima semana otro. Igual es mucho. Por favor, no tenga consideración como con todos. Ya, Que ¿qué tenemos consideración podríamos tener? ¿A qué se refiere usted con consideración? Como para saber a qué... Es que, profe, de primera, ¿para cuándo se entregaría así como un día exacto? Ya. Lo oficial, la fecha oficial es el lunes 19. Sin embargo, podemos nosotros extendernos un par de días y el 19 dejar la mitad de la clase del 19 para resolver todas las dudas que tengan ustedes respecto a este trabajo. Puede ser una opción. ¿Ya? Lo del día miércoles, que es para el miércoles en realidad, el miércoles 14, yo igual esperaría que a esta altura de la semana estuviese más o menos listo. Puede que no, obviamente. Entonces lleguemos a un acuerdo considerando que de la próxima semana no podemos pasar y que igual yo necesito tiempo para leer, no sé, 8 o 9 artículos que me lleguen. O si nos da plazo para el fin de semana, por último. Miércoles, sí, profe, por último, hasta el fin de semana. Hasta el fin de semana, mira. Ya. Yo le podría dar plazo hasta el viernes de esa semana, es decir, el viernes, te digo al tiro la fecha, viernes 23, como plazo hasta las 12, pero no esperen la nota antes del 30. ¿De acuerdo? Porque una semana para leer todo y poner la nota, ¿cierto? Sí, profe, no se preocupe. Profe, con respecto a cuánto nos devuelva, da lo mismo. Si el tema es que tenemos demasiado trabajo al mismo tiempo, entonces como que colapso de neuronas. Sí, el colapso de todos estudiantes. Yo te entiendo, también fui estudiante y también tuve... Clases no presenciales, un sinfín de tareas. Sí, sí. No, y estoy haciendo clases... Ya. Ese es el Oye, tema. sí, aquí dice, siempre será una actividad cada semana. No siempre, pero la idea es ir trabajando, ¿ya? Yo pensaba las actividades cada 2 o 3 semanas para tener espacio ahí de entre comillas, relajo. Entonces, el nombre de esta tarea es evaluación 1. Disculpe, Sí, le escucho. disculpe una consulta. ¿Cuánto trabajo, tarea lleva hasta ahora en total? Solamente el grupal de la semana pasada, que se entrega el jueves, ya. Entiendo cuál es tu duda, porque tú te matriculaste tarde al curso, ¿cierto? Sí,
Sí, es mi primera clase. Ya. Yo le voy a calcular su nota sin esa nota nomás, el promedio, ¿ya? Así que no se preocupe por la primera entrega. Archivos, vamos a subir estos 2 archivos. Entonces usted tiene entrega desde hoy, obviamente, hasta el 23 a las 23:59. Ya puede, la idea es que usted suba solamente un archivo y que el formato sea, súbalo en PDF, porfi, ya. Pero en realidad me sirve el doc y el docx también. Pero lo ideal sería en PDF. Tipo de alimentación, comentarios, anotación, configuración de entrega, no, calificación. Son 24 puntos máximos y para aprobar usted necesita 15 puntos. Mediante una rúbrica que después se va, que es la que le acabo de mostrar. Guardar cambios y mostrar. Después se tomará la rúbrica. Tenga en cuenta que el formulario que le funciona no está listo en este momento. Se utilizará el método simple que le funciona hasta que el formulario... hasta que suba la rúbrica. Entonces, tenemos la evaluación ya en el aula virtual. Dudas, cualquier duda o pregunta, usted puede, le repito, escribir al correo gmesa@ucsh.cl o a mi teléfono de trabajo, que es el más 569-8607-9956, que también lo compartí, no sé si está en el aula virtual, parece que no, lo voy a poner ahí, a ver, horario de atención, no está. Chicos, chicas, sería todo por la clase del día de hoy. Les agradezco la entereza de estar hasta las 11, de 8:30 a 11:30, con algunos ni siquiera tuvieron un descanso intermedio, así que me disculpo por eso. Cuídense, pórtense bien y recuerden, dudas, preguntas. Y es más, si alguno o alguna de ustedes en grupo o como ustedes prefieran quisiera reunirse conmigo, el horario de los miércoles entre las 11:30 y las 12:50 está abierto para que nos juntemos en una reunión de Zoom, como ustedes prefieran, para ir resolviendo dudas de ese trabajo y de cualquier Profe, otra. ¿Sí? disculpa una consulta. El trabajo que se envía el jueves y el que se tiene que enviar ahora, el que hizo recién, tienen los dos la misma estructura, ¿verdad? No, mira, el del jueves, el que se envía el miércoles, atento, no jueves, se envía, el del miércoles 14, hay una rúbrica para evaluar, ¿ya? El de hoy, que ustedes van a subir la presentación y que algunos grupos presentaron, yo tomé algunas anotaciones y yo les voy a hacer algunos comentarios respecto a la presentación, pero las notas del trabajo de hoy van a ser sumamente buenas, porque yo no les pasé una rúbrica y no les puse una exigencia demasiado alta con con el del miércoles que entregan, sí, porque ahí había una estructura, había un formato, ahí una evaluación mucho más rigurosa. Ya. Chicos, los tengo que dejar porque comienzo otra clase ahora. Disculpe Sí, que le profe, moleste la última muchas duda. gracias, cuídese. Profe, que le vaya bien. Chao, Pablo, te escucho. Estamos hablando del trabajo del miércoles, el que mandó la semana pasada, ¿cierto? Sí. Ay, yo dije que hay que hacer otro y estaba así colapsando. Hoy Sí, hay sí, que hacer te dos, entiendo. Pablo, ¿Cómo hay que te, hacer cómo dos. te- sí, te entiendo cuando todos saben que hay que hacer algo menos uno. Uf, y uno como que se urge. No, pero sí, ya, comprendo. Genial. Entonces está todo Pablo, hay Gucci. que hacer dos, sí. Uno que ya había pedido el profe y otro para la próxima semana. Sí, pues esa es la nota. Esa es Sí, la sí, nota. lo que la nota que acabo de Y explicar. el otro era un taller, ¿no? Pero también es una nota acumulativa. Ya. Ya. Sí, Oye, pero sí, a ver, no. voy a dejar la grabación hasta aquí.